Bien, muy buenas tardes. Vengo acá en representación de la Escuela de Periodismo a darle la bienvenida a esta charla del Seminario Internacional, donde la renombrada académica turca Pinar Aslan viene a hablarles sobre la cultura popular y sobre la relación internacional en la misma. Brevemente, solamente decirles que aprovechen, tremendo privilegio tener una académica de esta talla entre nosotros. Y si ustedes han visto teleseries turcas, estoy seguro que les va a gustar esta actividad. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Hola a todos, a todas. Bueno, bienvenidas a esta tercera charla de cultura contemporánea. Como ustedes saben, este seminario se articula en torno a justamente estos momentos en los cuales nos traen estas aperturas de los distintos temas de discusión que se han visto en clases. Les recuerdo que estamos dentro del contexto de la unidad número 3, que lleva por título Arte, Cultura y Política, la cultura como producción de artefactos simbólicos, donde deberían estar revisando de alguna manera esta confrontación entre las nociones de cultura hegemónica, subcultura, culturas periféricas, ¿cierto? Y de qué manera hay un desplazamiento del rol, ¿no? Y la definición de las artes, ¿no? Acá entonces las dejo con la doctora Pinar Aslan y la doctora Nadia Herrada. Muchas gracias por la presentación. También darle las gracias a Claudio Broiman, director de la Escuela de Periodismo. Ya varios de ustedes me conocen. Soy académica e investigadora de la Escuela de Periodismo. Veo por acá algunas caras conocidas, lo cual me da mucho gusto, mucho placer. El día de hoy vamos a hablar desde el punto de vista teórico, práctico, de un fenómeno internacional muy interesante, como son las teleseries turcas, y lo vamos a vincular a conceptos relevantes en el mundo de las industrias culturales, las industrias creativas, como lo es la diplomacia cultural, el soft power, entre otros. Y para ello tenemos una invitada especial en la jornada de hoy, la profesora Pinar Aslan. Les voy a presentar brevemente sobre su trayectoria. Pinar es una académica turca de la Universidad de Üsküdar en Estambul y ha venido estudiando este tema hace muchos años, hace ya más de una década. Así que está volviendo acá a Latinoamérica a hacer seguimiento de su investigación. Pinar se licenció en Literatura Comparada y Relaciones Públicas en la Universidad de Bilgi de Estambul. Posteriormente obtuvo un máster en Relaciones Públicas en la Universidad de Marmara. En 2010 completó otro máster en Literatura y Estudios Culturales en la Universidad de Salamanca, en España, y continuó sus estudios de doctorado en la misma universidad. Aslan se doctoró con honores con su tesis titulada Ángeles de América, íconos femeninos en Estados Unidos y Latinoamérica y su efecto en la identidad femenina. Inició después un segundo doctorado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Estambul en Turquía. Y para su segunda tesis doctoral, titulada Industrias Culturales y Creativas como Estrategia Internacional de Relaciones Públicas, un estudio sobre las series de televisión turcas en el mercado latinoamericano, realizó una investigación en varios países de esta región, especialmente en Chile. Aslan actualmente es profesora asociada en la Universidad de Üsküdar, fue vicedecana de la Facultad de Comunicación, editora de la revista científica de esta facultad y realiza docencia de pregrado y posgrado en temáticas vinculadas a relaciones públicas, diplomacia pública, comunicación internacional y creatividad. Sus intereses de investigación se centran en la cultura y las industrias culturales creativas, la comunicación internacional, la cultura digital y la comunicación intercultural. Actualmente es vicepresidenta de la sección de comunicación internacional de la IMCR, que es la Asociación Internacional de Investigadores en Comunicación y Medios. Así que esta es una breve presentación del vasto currículum de Pinar para que ustedes la conozcan, vean el contexto y desde dónde se posiciona para compartirle los aprendizajes del día de hoy. La conversación de hoy, chicos, va a estar centrada en las teleseries turcas, conocidas como Dizi,
Ahí Pinar les va a contar un poco más. Y cómo este producto de la industria cultural y de la cultura popular también es una herramienta para construir relaciones internacionales y para reparar algunas que ya están rotas. Es decir, no lo vemos solo como un producto de entretención, sino también como una herramienta de diplomacia cultural, de diplomacia internacional. Y eso cada uno de ustedes, según sus carreras, también lo puede visualizar y proyectar en su futuro. Acá tenemos estudiantes de segundo año de todas las carreras del campus, desde diseño, periodismo, comunicación, publicidad, arquitectura, ¿se me queda alguno? Artes visuales también. ¿Alguno más se me queda? ¿No? Entonces esperemos que este acercamiento a la cultura popular a ustedes les dé herramientas, ya les digo, desde un análisis teórico, pero también desde un análisis práctico y concreto sobre este producto que son las teleseries. Así que les voy a dar nuevamente la bienvenida, agradecer a Pinar por acompañarnos hoy y que pueda comenzar con su charla. Antes de eso, quiero hacer una pregunta. ¿Algunos de ustedes han visto alguna teleserie turca? Levanten la mano, por favor. Ya, varios. ¿Cuál fue la última teleserie turca que vieron? Elif, ok. Me sorprende. ¿Qué otra teleserie turca vieron? La última. Fatma Gul, ok. ¿Y ahora están viendo alguna? Ahora no están viendo ninguna. Ya. Y Fatma Gul y Elif, ¿por qué plataforma la vieron? ¿Televisión tradicional? ¿Netflix? Televisión por cable, perfecto. ¿Y tú? Perfecto. Ahora entonces nadie está viendo teleseries turcas. Y no quiere confesar. ¿O no quieren confesar? ¿Sus mamás, sus abuelas, sus tías? ¿Alguna familiar está viendo ahora mismo teleseries turcas? Levanten la mano, que conozcan. ¿Sí? Ya. ¿Por dónde la están viendo? ¿Tele? ¿Ya? Ok. ¿Y por ahí? Ah, sí. Bien. ¿Y por acá? Gracias. Por Netflix también. Ok. Y ustedes, los que vieron antes y ya ahora no están viendo, ¿qué están disfrutando en cuanto a productos así, industria cultural? ¿De qué nacionalidad? ¿Qué están viendo? Teleseries de Estados Unidos, de Europa, coreano. ¿Cómo? ¿Estados Unidos? ¿Qué estás viendo? Ya, ok, bueno. A lo mejor a alguien le puede gustar, ¿ya? Coreanas. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué otra nacionalidad estamos viendo acá? ¿Series? ¿Por acá? Española. ¿Cuál estás viendo? ¿Ya? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? ¿Qué otra? ¿Qué sería? Televisión nacional. Ah, ok, sí, he visto eso. Algo de historia, ¿no? Sí, he visto. Perfecto. ¿Qué más? ¿Por allá? Bueno, de nacionalidad estadounidense y japonesa. Japonesa en general como tokusatsu y no doramas. ¿Doramas? No, tokusatsu. Ya, perfecto. Ok, ¿y por dónde lo estás viendo? Por Amazon Prime y YouTube. Amazon Prime y YouTube, perfecto. ¿Por allá alguien tenía la mano levantada? ¿Sí? Chilena. Chilena, ¿cuál estás viendo? Una vieja, estoy viendo Pinturas Pelucas. Perfecto, bien. ¿Alguno más? ¿Por acá? Estoy viendo los 80. Perfecto. ¿Pero los 80 por televisión tradicional? No, está En Prime Video, perfecto. yo estoy viendo una teleserie brasileña que es Ambición. Ya. ¿Y en qué plataforma? En Netflix, ok. ¿Algunos de ustedes quisiera volver a ver teleseries turcas? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes les gustaría ver más? Levanten la mano sin miedo. Los que les gustaría, ¿no? He venido desde Ya. ¿Y sobre qué les gustaría? Sí,
¿Cómo qué tema? O algo parecido de las turcas viejas. Que ya vieron. ¿Sobre qué temática? ¿Por allá? ¿Usted quería o no? Alguien está pegando. Acá. ¿Sí? Adelante. Sí. Aquí esto. Bien. ¿Alguno más? ¿No? Ya. Entonces, después de este breve preámbulo introductorio para saber un poco el contexto, porque si no Pinar va a tener que explicar mucho más, le doy la palabra y vamos a escuchar su presentación y al final vamos a responder a comentarios, dudas, vamos a hacer nuevas preguntas, ¿ya? Así que tomen apuntes y adelante Pinar, gracias. Hola, ok. Tengo una presentación, así que voy directamente y voy a saltar esto que no tenemos mucho tiempo, pero hoy voy a hablar cómo un producto un turco puede construir vínculos culturales y afectivos donde previamente no existían. Eso aplica a América Latina para nosotros. Y también puede reparar relaciones históricas fracturadas por legados imperiales, hablo del Imperio Otomano, conflictos y narrativas nacionales antagónicas, y también puede sostener conexiones transnacionales a través del trabajo invisible y cotidiano del consumo cultural compartido. Aquí voy a hablar de los fandom, que creo que serán sus madres, ¿ok? Y voy a empezar con un poco de teoría, con los términos que voy a usar hoy, y son contraflujos, así que primero tengo que hablar de flujos. Y luego proximidad cultural, poder blando, y vamos a hablar un poco de poder, tipos de poder que un país puede tener, y también diplomacia pública. Y contraflujos, en inglés contraflows, y es un término por Daya Tusu. ¿Y qué quiere decir? Primero tengo que explicar flujos, ¿no? Porque en el mundo hay flujos culturales de países. Por ejemplo, como para nosotros y para vosotros también, el flujo con más poder sería Estados Unidos, ¿no? Porque como hay un flujo cultural desde Estados Unidos que llega a casi todas las partes del mundo. ¿Cómo sabemos eso? Porque tienen muchas fuentes de flujo. Por ejemplo, como eso de moda, música, deportes, ¿no? Así que como sin ir a Estados Unidos ya tienen una idea de Estados Unidos, ¿no? Cómo sería Nueva York, cómo sería vivir en otras ciudades. Así que eso significa que como un flujo. Y otro flujo sería desde Inglaterra, ¿no? Y un flujo sería, por ejemplo, desde Francia para nosotros, porque nos queda cerca. No sé si les llega aquí, pero otro flujo sería India, ¿no? Lo flujo del India por Bollywood. Así que como eso sería un flujo o un contraflujo, hay que decidirlo, ¿ok? Así que como un contraflujo, voy a leer esta parte solo, en un orden mediático internacional largamente estructurado en torno a la hegemonía de Hollywood, las cadenas estadounidenses y europeas y los formatos anglosajones, la irrupción de la televisión turca como segunda industria exportadora de ficción televisiva a nivel mundial. Muchas gracias. No sé quién lo hizo. Y solo detrás de Estados Unidos. Ahora, así que Turquía es la segunda en exportar sus contenido cultural, digamos, teleseries turcas. Y hablando de proximidad cultural, es un término creado por Joseph Stropar. Ese término ofrece un marco explicativo fundamental. Las audiencias tienden a preferir contenidos culturalmente próximos en términos de valores, estructuras familiares, paisajes emocionales, códigos estéticos y referencias religiosas o históricas. Esos también explican por qué las turcas han tenido mucho éxito en América Latina. Así que como nos queda muy lejos, pero culturalmente quizás no es tan lejos, hay una proximidad cultural. Y
voy a hablar un poco de poder. Es un término muy, como hay que hablar mucho de esto, pero voy a ser muy breve. Porque por un país hay diferentes tipos del poder. Por ejemplo, hay poder duro, poder concreto, que viene de economía, de las armas, de los soldados, de población. Y cuando pensamos en esto, hay unos países que tienen ese poder duro, ¿no? Pero también hay otro tipo de poder, que es poder blando, soft power, un término creado por Joseph Nye, que aplica mucho porque es muy importante. Casi en el mundo de hoy es más importante que poder duro. ¿Por qué? Porque gracias a sus fuentes de poder blando, un país puede tener mucho más atracción cultural para nosotros. Así que eso es muy importante porque cuando un país nos dice como tengo muchas armas, millones de soldados, tengo economía muy buena, nos atrae no tanto, pero cuando nos envía ese mensaje de tener poder por sus series, por sus películas, por su música, por su moda, por su tecnología, que es súper importante en el mundo de hoy, eso nos da un mensaje no tan recto, es como más indirecto, ¿no? Pero nos influye mucho más. Y diplomacia pública es como las relaciones que un país tiene con ciudadanos de otros países. Así que como hay que comunicar, porque los países comunican entre ellos, pero es como una comunicación muy seria, gobierno del gobierno. Pero en el mundo de hoy, los países ya han visto que tiene mucho potencial comunicar con la gente de otros países para mandar sus mensajes. Y ahora vamos a hablar de las turcas. No sé si las imágenes tienen sentido, como quizás conocen uno u otro. Y las turcas es como bastante reciente porque ya vemos como unos 20 años con su éxito y es un poco como, es muy rápido, es un cambio súper rápido porque hace 15, 20 años que Turquía estaba importando casi todo su contenido, casi todos sus programas de televisión de otros países. Así que como en unos como 20 años, 25 años, ha cambiado casi todo. Hoy en las televisiones turcas no hay ningún contenido de otro país, casi no hay. Así que como en 15, 20 años, todas las películas, todo el contenido ha cambiado desde como el extranjero a turco. Y eso ha tenido algo como nos sorprendió también, porque han tenido los productos turcos en Turquía y también en otras partes del mundo. Eso no estaba como muy planeado, porque lo que tienen de las turcas están producidas para nosotros primero, para la audiencia turca. Si tiene éxito con nosotros, ustedes también pueden ver, porque pueden salir del país. Creo que hoy ya pueden seguir por YouTube, por como algo de Telegram, porque así siguen sus madres, creo, sus abuelos. Pero hay que tener éxito con Turquía. Aún hoy, primero, como la audiencia turca tiene valor, porque decidimos si van a seguir o no. Y voy a hablar un poco de los modos de acceso para nosotros, porque para nosotros las turcas son semanales, así que no nos vemos cada día, eso ya sabían creo, pero es muy largo porque los prime time empieza a las 8 en Turquía y termina en medianoche, así que nosotros tenemos que dedicar 4 horas cada semana a una turca. Es mucho tiempo, sí, pero no sé, es que como son por anuncios, claro, como son por las razones económicas, pero igual funciona con audiencia turca, porque han intentado otras cosas también. Por ejemplo, han intentado en 4 horas 4 turcas, así que como cada hora por otra turca no funciona para nosotros. Así que nosotros queremos dedicar 4 horas, ¿ok? Porque eso es lo que estamos acostumbrados. Y eso es de The Economist, eso salió el año pasado y ya habrán visto que como en mi presentación he dicho como es la segunda, ¿no? Turquía. Pero aquí dice la tercera y siendo tercera, aún dice como the third largest exporter of television is not who you might expect. So, América,
todavía no quiere creer que como somos la segunda o la tercera según ellos, y eso pongo siempre en mis presentaciones, pero ¿por qué no? Porque not who you might expect. ¿Por qué no? Porque es un contraflujo. ¿Entienden, no? Como no es un flujo, es un contraflujo, y siendo, como teniendo tanto poder, Estados Unidos tienen que decir ya son contraflujo, y luego por el resto del mundo, donde las turcas aún no tienen tanto éxito, ya van a decir, ok, ya es un contraflujo. Así que como tener poder significa esto también, porque decides quién tiene y quién no. Y voy a hablar de 3 partes, por ejemplo, la parte más sorprendente para nosotros es como construir donde no había nada, la cultura popular como primer puente. Y ya verán que es América Latina para nosotros. Y ahora voy a hablar un poco de mi investigación. Porque antes de las turcas, antes que llegaron las turcas aquí, casi no tenía un conocimiento en América Latina, ¿no? Virtualmente nulo de la cultura, la historia, la geografía y la sociedad turcas. Y como piensan diferente, me tienen que decirlo, ¿ok? Porque eso es lo que ha salido de mi investigación hace 10 años. Quizás podemos como añadir tu comentario. Y eso es lo que me hizo llegar hasta aquí en el año 2017, porque es mi segunda vez, estoy de vuelta. Y en 2017 estaba haciendo un doctorado en Turquía, y eso he visto en una noticia turca. Y no pude creerlo, porque he dicho como, ¿por qué? Porque es ratings de Top 10 Series en Primetime de Chile de 2014, y verán que como 9 son las turcas. Así que como no he podido creer yo, porque ¿para qué están viendo Las Mil y Una Noches? Que estaba vieja para nosotros en 2014. Y luego Fatma Gül, sí, estaba una sensación. Ambos como han tenido mucho éxito en Turquía, pero claro, como era difícil creer. Así que he comprado un billete y he llegado hasta aquí. Y sí que estaba, de verdad, cualquier persona que hable yo ya tenía conocimiento de Las Mil y Una Noches, y ya como habían visto casi todos, como tenían mucho respeto, casi un sentido de adoración, creo, por Onur y Shehrazad. Por ejemplo, aquí me dicen que como nombran los niñas como Shehrazad, y en Turquía no existe ese nombre. Para nosotros es un nombre muy como de historia. Así que como en Turquía no habrá mucha gente, pero quizás en Chile habrá más. Así que es un como, para nosotros nos sorprende muchísimo. Hace 10 años, cuando yo hablo de esto en Turquía, nos sorprende, nos cuesta creerlo, pero sí, han tenido mucho éxito, empezando en Chile y luego en otros países de América Latina. Por ejemplo, ahora mismo he venido desde México. En México están muy de moda los turcos, así que todo el mundo está hablando de las turcas. Y eso es lo que ha salido de mi investigación en 2017, es como lo digo en mi tesis, eso es sacado directamente de mi tesis, y digo que funcionan las turcas como fuente de información sobre el país y pueden evaluarse en el contexto de relaciones públicas internacionales que producen mayoritariamente resultados positivos para Turquía y su cultura, además de su efecto constructivo sobre el poder blando turco. Así que como las turcas sí que han tenido un efecto muy bien, muy positivo para Turquía también. Y vamos a hablar de la reparación, porque como la primera parte era como crear un puente, ¿no? Aquí como vamos a hablar de la reparación, y claro que Turquía como cualquier país tiene muchos problemas con los países alrededor, ¿no? Porque eso pasa con cualquier país por tenerla cerca, tener como diferencias y también como algo similar. Así que como podemos hablar de una reparación post-otomana entre la reconciliación y la reconquista simbólica. ¿Y de qué partes podemos hablar? Los Balcanes, donde tienen como las turcas mucho éxito. El mundo árabe, también eso voy a hablar. Grecia, quiero hablar de ese caso. Armenia y el Cáucaso. Y relaciones con Grecia, no sé si saben algo de Turquía-Grecia, su amistad
como no sé si saben el contexto, claro, con Grecia es súper complicado porque Estambul fue conquistado por los turcos, los otomanos, y ellos siguen, como por 600 años, siguen llamando Constantinopla, ¿no? Así que como es súper complicado. Y con Grecia nos odiamos, pero nos queremos muchísimo porque tenemos muchos en común. Por ejemplo, cuando hubo el terremoto en Turquía hace 3 años, creo, como Grecia nos ayudó muchísimo, estaba súper triste, todos salieron en las noticias y no sé qué. Pero luego, en un momento, pero eso puede pasar cualquier momento, ya estamos entrando la guerra con Grecia. Así que como por tenerlo tan cerca, digo, como cualquier país, tenemos sus problemas, pero nos queremos muchísimo. Y eso fue como las turcas entraron a Grecia con una serie que se llama Yabancı Damat. Creo que no se haya emitido aquí porque es muy, muy viejo, como 2014. Y como Yabancı Damat se puede traducir como novio extranjero, y ya tendrán como hasta la imagen que tenían como es muy viejo, ¿no? El sector ya no era muy grande entonces, y como habla de un amor entre una chica turca y un chico de Grecia, y claro que las familias no quieren que casaran, y es como han tenido mucho éxito en Turquía porque tienen ese humor, así que como es gracioso, siguen saliendo en mis redes sociales, por ejemplo, así que la sociedad turca no ha olvidado eso. Y tampoco la sociedad greca, porque han querido mucho verlo y han tenido como ratings muy, muy buenos en Grecia. Pero luego llegó Vatanım Sensin. No sé si lo han visto, no lo han escuchado, porque fue emitido en Mega también, porque los actores son Şehrazat y Onur. Así que como ha tenido mucho éxito en Chile también, se ha emitido por Mega y ya todavía tienen, creo, en su catálogo. Pero es un caso diferente porque no habla del amor, habla, claro, cualquier turco hablará del amor, pero habla de algo diferente porque habla de una guerra entre Grecia y Imperio Otomano. Y en esas telenovelas, el enemigo, la otra, The Other, es Grecia. Así que como los que vieron, porque se ha emitido en muchos países siendo una turca, así que compraron esas teleseries turcas y mucha gente vio la guerra desde nuestra perspectiva. Eso da un tipo de poder, ¿no? Porque han visto una guerra, se han contado una guerra desde la perspectiva turca. Y eso es un caso súper curioso porque se ha emitido hasta Grecia. Es raro, ¿no? Porque el enemigo es Grecia y lo compraron sabiendo que la otra, el enemigo, es Grecia, pero lo quitaron luego, claro, porque creo que como la audiencia tipo reaccionó, porque hay mucho más que un amor aquí, hay una guerra, y eso, claro que como da un tipo de poder a un país, ¿no? Porque ya saben la guerra desde nuestra perspectiva y a veces no sé si dan cuenta que es ficción o es verdad siendo una guerra, pero eso, por ejemplo, como nos parece raro, pero no nos parece siendo una película americana, ¿no? Piensan en las películas americanas que han visto y el enemigo era de ¿qué país? ¿Se acuerdan? Alemania. Sí, ruso, últimamente ruso, ¿no? O chino. Y dicen que los chinos hasta han investido en Netflix, en Hollywood, para que los enemigos no sean chinos. Es muy listo, ¿no? Porque ¿cómo pueden intervenir de una manera que pueden investir, pueden comprar de Hollywood para que los enemigos sean de otro país? Pero eso no damos cuenta hasta que esto pasa con otro país, que siendo en este caso Turquía. Y voy a hablar también del mundo árabe. Y las series turcas han sido muy, muy populares en el mundo árabe también y empezaron con el mundo árabe porque fue la primera turca vendida a un país de árabe, creo que era Siria, en 2008. Llegaron aquí en 2014, así que como 6 años más atrás han empezado en
en el mundo árabe y han tenido como mucha audiencia. Eso ha sido la primera que se ha vendido, se llama Gümüş. Es un caso raro, claro, porque en el mundo árabe cambian todos los nombres y en Chile no. En América Latina no cambian los nombres, pero en el mundo árabe, que lo tenemos más cerca, sería más fácil pronunciar todo, pero no cambiar. Por ejemplo, Gümüş se han cambiado a Nur. Y Mehmet es el nombre del carácter rubio y se han cambiado a Muhannad, así que como cambian todos los nombres. Y eso es de New York Times y el último capítulo han sido visto por 85 millones, así que ha sido súper popular y casi han cambiado el modo de ver una religión en estas partes, porque especialmente las mujeres han reaccionado mucho por eso. Han dicho que como hay otro modo de vivir en Islam, que es muy diferente de nuestro país, y por eso han quitado las turcas, lo han prohibido, ¿sabes? Porque estaban como casi haciendo las mujeres reaccionar en sus casas. Y si les interesa esto, hay un documental puesto en YouTube, se pueden ver, y se llama Kısmet, How Soap Operas Changed the World. Okay. Y está muy bien, como es bien interesante, habla de los países árabes y cómo cambiaron el modo de ver el mundo. Y ya pueden verlo si les interesa, pero el año creo que como 2015, algo así. Por eso me sorprende ver lo del Economist del año pasado, porque se sorprenden todavía. Hay un documental diciendo que cómo las turcas han cambiado el mundo y ha sido creado alguien de otro país. Y últimamente voy a hablar de sostener las relaciones, porque ya me has hablado como crear relaciones y luego reparar o quizás empeorar como en unos casos, y ahora vamos a hablar de sostener relaciones. Claro, como las turcas ayudan mucho a sostener las relaciones con otros países donde tienen mucho éxito. Yo siempre empiezo mis presentaciones preguntando si alguien ha visto las turcas. Y por ejemplo, cuando lo haces con los académicos en una universidad, siempre había como 1, 2 cuando empezó yo en el año 2015, pero ahora pregunto gente que dice sí y digo como si no han visto van a ver algún día, así que como las turcas a veces pasan de moda pero llegan a otro país, así que ahora por ejemplo en México, en Colombia creo, tienen mucho éxito. Y yo creo que como con sostenimiento del éxito de las turcas, los fandom les tengo que dar gracias. Y si su madre sigue siendo un fan, por favor, le doy gracias que le digan por mi parte, porque los fandom hacen mucho trabajo por las turcas, por el éxito, la sostenibilidad de las turcas. ¿Y qué hacen? Primero traducen contenido. Y luego, como traducen el contexto, que es mucho más importante, median entre marcos de referencia diferentes, negocian significados, gestionan malentendidos culturales, a veces casi defienden Turquía. Crean formas de solidaridad transnacional basadas en el afecto compartido. Son en cierto sentido microembajadas culturales trabajando a favor de Turquía, espontáneas que sostienen relaciones internacionales desde la base, realizando un trabajo de mantenimiento relacional que ninguna institución diplomática podría replicar a esa escala ni con esa intensidad afectiva. ¿Por qué? Porque lo que hacen los fandom es más sincero para vosotros. Por ejemplo, si siendo una turca les digo algo, creerán más a una chilena, ¿no? Porque es como de su país, de su audiencia, de su público. Así que como lo que están haciendo es muy, muy, muy importante para la sostenibilidad del éxito. Gracias. Si tienen pregunta, por favor. Muchas gracias, profesora Pinar Aslan, por la presentación. Ahora es el turno de ustedes de hacer preguntas
con respecto a todo lo que nos ha comentado Pinar, o si surgieron otras dudas también relacionadas a este contenido o a Turquía o a las teleseries, etc. Vimos un tremendo recorrido desde un aparataje teórico que un poco sustenta estos análisis, estas discusiones que van desde el poder blando, la diplomacia cultural, etc. Y acá lo vimos con ejemplos concretos de cómo un producto cultural, en este caso audiovisual, que son las teleseries, es capaz de, Pinar nos lo explicaba, en 3 grandes momentos, en 3 grandes espacios. Es capaz de crear relaciones internacionales con otras audiencias, con otros países. Es capaz, además, de reparar relaciones entre países a través de un producto cultural como es las teleseries. Y por último, es capaz de mantener esas relaciones a lo largo del tiempo y a través de la comunidad de fans. Entonces, esto es como a grandes rasgos los principales temas que hemos discutido hasta acá, y me gustaría ahora darles la palabra a ustedes. Quizás desde sus propias disciplinas también se pueden ir replanteando cómo una obra de arte traspasa fronteras, o es capaz de reparar relaciones, o es capaz de conquistar nuevas audiencias, nuevos públicos desde el diseño, desde la arquitectura, etc. Así que les doy la palabra. Acá tenemos a alguien. Si te puedes presentar, por favor. Hola, ¿qué tal? Ignacio, un gusto. Te quería hacer una consulta. Me quedo dando vueltas algo que comentaste, de que, por ejemplo, los chinos como que hicieron ahí una especie de convenio para no quedar como los malos. Curiosamente, Apple también hace algo similar con los teléfonos. Por ejemplo, uno nunca va a ver un villano con un Apple, porque también tienen convenio, quieren ser los buenos. En el caso de las teleseries turcas, y pido perdón, no quiero que esto suene como un ataque o algo parecido, pero yo no es que consuma, en algún momento vi cuando chico en la tele, pero sí desde fuera, sin conocer mucho, me da la sensación de que son todas iguales, en el sentido de que tratan estos temas un poco similares. Por una parte, ¿qué consideras que, obviamente, hablamos de proximidad cultural, poder blando, etcétera, pero ¿qué consideras que quizá hace que las teleseries turcas de alguna u otra forma funcionen tanto acá, con el público, y generalmente más adulto, quizá, no sé, tanto de nuestras generaciones? Y por otra parte, ¿hay algo que hagan estas teleseries como en el estilo de los chinos o de Apple, como que tengan alguna especie de convenio o una regla no escrita en temas de quizás representar cultura o mostrar cosas o algo por el estilo? Eso. Lo que creo yo, tienes razón, siendo todos iguales, pero es algo que nos muestra que hay falta de planificación. Así que como a las turcas les falta algo de planificar eso como en los modos de estrategia. Por ejemplo, eso hace Corea del Sur muy bien, porque como nos manda ese mensaje de teleseries, de la comida, de skincare, de tecnología, así que como ellos como lo han agarrado como un país, ¿sabes? Y tienen sus planes, tienen su estrategia, están como haciendo mucha inversión por muchos años en esto y ya están ganando. Pero cuando ves, por ejemplo, las coreanas también, no los veo muy diferentes uno del otro, porque eso es lo que pasa en el sector. El sector no quiere arriesgarse. Pero, claro, como hay razones por qué les parece como han pasado de moda. Por ejemplo, como alguien en una entrevista que hice, creo que la semana pasada, me dijo que son por el doblaje. Parecen muy pasado de moda, muy como de historia. Sí, tiene razón. Así que como lo que pienso yo, porque en el mercado turco, por la audiencia turca, hay mucha rivalidad. Cada año salen 100. Y como se van quitando en la semana tercera, en la semana cuarta. Así que como claro que no quieren arriesgarse porque hay mucho dinero, como tiene mucho costo. Pero lo que yo haría es como, claro, intentar con modos diferentes y están intentando por plataformas. Y eso, por ejemplo, les dejo muy contento o los
a los actores también, porque como no son tan largos los de plataforma y existen en la plataforma, pero igual a la audiencia chilena ni les dieron cuenta. Entonces yo creo que como es algo relacionado con expectativa, modos de creación, producir, vender, pero sí, fuera yo, viendo que las audiencias cambian, sí, haría como mucho más para llegar a otros también. Pero de momento quizás como están en un modo de transición, así que espero que están cambiando. Pero en Netflix hay muchas turcas de diferentes, ¿sabes? Como no sé si han visto ya, porque aquí con la gente que estoy haciendo entrevistas, les enseño yo y no se dieron cuenta que es una turca. Así que como es algo relacionado con expectativas también. Muchas gracias, Ignacio, por tu pregunta. ¿Alguien más quiere hacer preguntas sobre el contenido? ¿Alguna otra pregunta relacionada con la presentación de la profesora? Por allá tenemos una pregunta. Hola profesora, mucho gusto, Jeremías es mi nombre. Quería preguntarle cómo cambia esta relación de difusión de teleseries turcas ahora que no solamente es televisión, sino que también llega el internet y el streaming. ¿Cómo ha sido el cambio desde la primera investigación acá en Chile a lo que es hoy en día? Es que eso fue un poco raro porque yo hice unos como focus group con los estudiantes de Chile y entonces me di cuenta que como hay que tener investigación en Turquía también. Normalmente como tenía que ser al revés, ¿no? Primero en Turquía y luego en Chile, pero veo que como con los jóvenes casi es muy difícil porque a veces pregunto directamente lo que quieren ver y ellos no saben. Porque dicen como cambia, no te puedo decir nada. Así que como justo en este momento yo no quería ser un trabajador del sector, porque es muy difícil decidir para crear para una audiencia que no quiere que lo gustaría ver. Porque como invierten mucho dinero, por ejemplo, como en un episodio, los actores ganan muchísimo dinero, así que como un episodio, un capítulo sale muy caro. Es algo que no pueden arriesgar. ¿Qué hacen? Van con lo normal, que siempre tienen éxito, como acción, amor, no sé qué. Así que como los temas sí que están cambiando, pero yo he estudiado literatura y veo que como en cualquier contenido no hay mucho cambio. Como el tema es siempre lo mismo. Así que como quizás como es algo de estar en moda, porque no sabemos después de los coreanos qué llegará, no sabemos. ¿Ustedes saben lo que van a estar viendo? No sabemos, ¿no? Pero como habrá amor, quizás me dirán como, ay, no sea mucho melodrama. Pero luego estoy viendo un coreano y es como demasiado mucho melodrama. Entonces, no sé, es algo de estar en moda. Pero si pasan de moda, es triste, ¿no? Sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario sobre esto? ¿Alguna recomendación? A quienes no han visto nada, una buena recomendación. Yo siempre digo, para empezar, hay uno que se ha emitido en Latinoamérica también y ha tenido ratings muy buenos, pero no sé desde entonces cuántos años tenían. Kara para Aşk se llama. Me gusta mucho porque es como muy policíaco y no se puede saber lo que está pasando. Hay que esperar hasta como unos capítulos. Es muy difícil de averiguar y este año lo que han tenido éxito en Turquía, porque sí, como yo me dedico mucho tiempo a televisión abierta, pero también en las plataformas. Este año hay uno que se llama El mar se desbordará, algo así, porque hemos buscado por YouTube y salió, eso tiene como ratings muy buenos, casi 40% en una noche, así que como tienen ratings muy, muy altos. Y en plataformas últimamente hay como intentan con versiones diferentes, ¿sabes? No es muy, muy turca, es diferente, como más de occidental, no sé qué. En plataformas hay uno que se llama El Museo de la Inocencia y fue adaptado por una novela, por un escritor que ganó un Nobel, así que les gustaría, claro, es como muy buen hecho, les recomiendo. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Por favor, si te puedes presentar.
Buenos días, me llamo Carlos Jiménez, estudio arquitectura y bueno, quería preguntar si el boom de las series turcas que está pasando como en Latinoamérica también puede haber como un impacto también en otros medios turcos como por ejemplo películas, novelas, cómics y esas cosas para que en sí se pueda masificar como productos turcos. Volviendo aquí después de 10 años, eso esperaba. Estoy un poco decepcionado con esto porque lo que le faltó al gobierno salió como esto, como en los resultados, por ejemplo, como por un sector que tiene mucho éxito con teleseries, telenovelas, dizis lo llamamos en turco. No tiene mucho éxito con películas, nadie sabe de las películas, pero eso yo esperaba, que como la gente tenga un conocimiento de las películas o música, porque las turcas siempre tienen músico y como música muy bien hecha. Así que como yo esperaba como tengan un conocimiento de los músicos, pero llegando aquí ya veo que como no es siempre lo que elige la pública, es algo como que tiene que ser planeado por un sector, porque creo que como el sector de las turcas no crean mucho en la colaboración. Pero en el mundo de hoy, ¿no? Siendo estudiantes de comunicación, en cualquier tema, dimos que como hay que colaborar con otros sectores, otra gente, lo que hace lo mismo que tú, hay que colaborar. Pero creo que como por algo como una identidad cultural, o quizás no crean mucho en la sostenibilidad de las turcas, no tienen mucha colaboración. Es un falto muy grande. Muchas gracias por tu pregunta, porque está muy relacionado con otro concepto que no sé si han estudiado o quizás van a estudiar después, que son las narrativas transmediales, que tiene que ver justamente con esto que planteaba Pinar, y era que las teleseries turcas quedaron solo en un formato, el formato de teleserie, y no exploraron otras narrativas transmediales que ella mencionaba y que forman parte también de la industria cultural, productos culturales, como sí pasa con, por ejemplo, todo lo relacionado con la industria o la ola coreana, ¿ya? Que no es solo el fenómeno musical, sino que es la música y otros tipos de productos culturales que se pueden comprar, que se pueden masificar, juegos, diseños, como un sinfín de productos y narrativas que traspasan el fenómeno de la música. Entonces, quizás ahí hay un punto que deban desarrollar desde las DICIS para poder llegar a más públicos, para estar en más espacio y también por un tema de sostenibilidad económica y de la industria al final. No sé si alguien quiere hacer otra más. Ignacia. Hola, tanto tiempo. Te quería hacer otra consulta que me surgió. La primera, hablo por mí en realidad. Generalmente me gusta consumir los productos de origen y ver subtituladas las cosas. Tipo, si veo una película rusa, la veo en ruso con subtítulos. Y no sé si será algo que se dé mucho acá, pero sí siento que la gente como que utiliza harto los subtítulos. Y claro, en este caso las teleseries entiendo que pasan por cable, por ende vienen dobladas. Pero me nacen dos preguntas. Uno, primero, ¿cómo es en temas de películas y series y demás es allá? Cuando son productos extranjeros, ¿los doblan o los ven subtitulados? Se dobla tampoco, pero creo que los turcos prefieren los subtítulos, porque no es como aquí. Yo viví en España por un tiempo y ahí me di cuenta que como hay mucho doblaje. Por ejemplo, como la semana pasada fuimos a ver Michael, está doblado, no se podía ver subtitulado, así que como no es como aquí. Aquí hay como mucho doblaje, pero en Turquía sí prefieren ver los subtitulados. Creo que eso cambia por generaciones también. Un abuelo le costaría muchísimo seguirlo subtitulado. Pero en Turquía y las turcas me sorprendió ver que como los fandom, los muy fans de las turcas, prefieren verlos en turco. Así que no quieran que estén doblados porque dicen que como pierde algo de su contenido y prefieren verlo en turco
a veces no hay subtítulos, pero igual lo quieren ver en turco, y el sector de Latinoamérica y Estados Unidos he intentado con adaptar las turcas. Así que como por ejemplo de unos turcos que han tenido mucho éxito ya tienen su adaptación en Latinoamérica. Por ejemplo, Venezuela ha intentado con unos turcos, pero no ha funcionado. Así que como el producto turco tiene algo que no quiere perder los fandom. Y dentro de ese, como esa identidad turca, por así decirlo, ¿cómo reciben allá culturalmente otros productos de entretenimiento? Es que para nosotros no hay tiempo, ¿sabes? Porque televisión abierta sigue siendo teniendo mucho poder en Turquía. Hasta hubo, por ejemplo, como Disney ha entrado al mercado turco y los actores que están hartos de trabajar tanto en el sector de las turcas han colaborado con Disney. Casi hubo un momento de no van a tener ninguna turca en la tele, solo van a colaborar con Disney. Pero Disney no ha tenido nada de éxito y salió. Por un tiempo salió del mercado. Así que como la televisión está ganando todavía. No ha perdido mucho de su audiencia, ya sigue como algo como 3 horas, 4 horas cada día. En Turquía es como muy alto todavía, pero en las plataformas sí que hay mucho contenido, porque plataformas están comprando, casi creando su biblioteca, ¿no? Por el mundo. Así que como lo que están intentando últimamente es como lo emiten en la tele en martes y después de miércoles está en Amazon Prime. Así que como se vende. No hay en YouTube, no lo ponen al YouTube, no lo suben, pero desde el miércoles se puede ver por él. Así que están intentando para ganar el máximo, ¿no? Y entiendo que sale un poco de tu campo, y es la última pregunta. No. Pero, por ejemplo, ¿cómo es la industria del cine, la literatura, los videojuegos, quizás, allá, como en términos de producto? Es que es un país muy grande, ya tiene como 80 millones. Así que como de cada tipo hay fans, pero creo que como el sector más grande es de las teleseries. Así que como lo de películas siempre tiene que ser financiado como una parte por el gobierno, ¿no? Pero lo que tengo que hacer, porque ya me doy cuenta que como no he respondido tu pregunta anterior, Turquía está muy abierto al afecto global. Lo que pasa en América tenemos en Turquía, hablamos de eso. Por ejemplo, Euphoria está muy de moda ahora en Turquía, todos los jóvenes lo están viendo y yo también porque quiero ver lo que está pasando, pero me da mucha pena porque es muy fuerte la teleserie. Así que como Turquía está muy abierto a hablar inglés, sabes, viajar a otros países, porque como ha tenido ese efecto desde los años 90, así que como casi han abierto sus puertas, decimos así, en Turquía para el efecto global, pero se relaciona mucho con poder blando de América. Estados Unidos de América tiene mucho efecto en Turquía. Genial, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tus preguntas. Acá tenemos una más. Hola, mi nombre es José Arellano, soy estudiante de publicidad. Y bueno, ahorita acaba de decir usted que Turquía está abierto como a expandirse con el mercado global. Pero no sé cómo son actualmente las series turcas, qué temas abordan y si censuran este tipo de temáticas como, por ejemplo, por ejemplo, Euphoria, que habla de temas como droga, homosexualidad, crimen. En Turquía estaría como abierto como a ese tipo de temáticas como para abrirse al mercado como global. Tengo que decir que hay mucha censura, claro, y creo que más allá de la censura hay autocensura, porque como las compañías, los sectores no quieren tener problemas con el gobierno, así que ¿qué hacen? Como lo hacen por sí mismo, así que sí, hay mucho autocensura, pero es muy raro porque ha funcionado muy bien con los países de Latinoamérica. Por ejemplo, hablo con la gente y me dicen como es un contenido que pueden ver toda la familia, ¿sabe?
Y justo por eso quizás no llega a los jóvenes. Pero últimamente están intentando en las plataformas, como hay caracteres como que lo dicen abiertamente lo que piensan del gobierno, de sexualidad, no sé qué. Así que como eso es algo, porque las plataformas dan como alguna posibilidad de decirlo, de hacerlo. Creo que al sector también está muy limitado, porque justo por eso he dicho, como no quería trabajar por el sector, porque ya tienen como límites y juegan como en una zona muy limitada. Así que hasta ellos quizás no saben qué están haciendo, están intentando tener éxito y funciona muy bien. Si no funciona, ya pueden quitarlo en la cuarta semana. Pero en las plataformas sí que han intentado, y hay otro caso que voy a hablar muy breve. Por ejemplo, había un escenario turca que no han podido hacerlo en Turquía, lo han vendido a España. Así que como es una colaboración, últimamente España está muy interesado en colaborar con Turquía. Eso solo pasó con España, por ejemplo, no pasó con Chile, pero en España ya hay más colaboraciones cada vez más. Muchas gracias. ¿Alguno más? ¿Tiene alguna pregunta, comentario? Pinar, ¿quieres hacer alguna pregunta final o comentario? Han hecho preguntas muy como donde podía hablar mucho. Muchas gracias entonces a la profesora Pinar y a todos ustedes también. Pinar ya casi se va, le queda solo mañana, pero si alguno quiere conversar un poco más del tema, puede hacerlo ahora al terminar este seminario.